Hola a todos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo tiempo de entrenamiento en las verdades bíblicas y en las cosas relacionadas a ella. Muy bien, hoy día tenemos la lección número 12 de este volumen 2. Y antes de empezar con este tema, pues vamos a ir a leer otro salmo que produzca en nosotros gozo, confianza, tranquilidad, porque eso es lo que la palabra de Dios trae para nosotros: descanso en Él, seguridad y confianza en nuestro Señor. Bien, voy a leer el Salmo 27, solamente los 6 primeros versos. Dice el Salmo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me sostendrá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Bien. Bendita sea la palabra de Dios y el ánimo que nos produce, el ánimo que nos transmite. Muy bien, pues una vez más, bienvenidos amigos, familiares, hermanos en Cristo. Vamos a tocar un tema que aquí en el discipulado se llama tomando decisiones sabias. Vamos a escribirlo. Muy bien. Tomando decisiones sabias. ¿Cuál es el contenido de esta lección? Pone aquí un gráfico en el cual hay una persona que tiene una interrogante y delante de ella tiene varios caminos y dice: ¿cuál es el camino correcto? ¿Qué debo hacer? ¿En quién debo creer? ¿Cuál es la iglesia a la que debo asistir? Entonces trata de esas decisiones importantes que tenemos que tomar, y básicamente está en referencia a qué iglesia debo ir. En la actualidad hay muchas, y muchas de ellas son diferentes. ¿En cuál de ellas puedo confiar que voy a entregar ahí mi vida, que voy a involucrarme, que voy a ser parte de esa iglesia? ¿Cómo puedo saber si es la correcta? ¿Cómo puedo ver si es que no hay errores? En fin, ¿cómo debo anticiparme para examinar a qué iglesia debo ir? Y bueno, esa es una pregunta muy oportuna y muy necesaria de hacernos. ¿A qué iglesia debo ir? Ya que todas las iglesias te dirán: ven a mí, yo tengo la verdad, yo enseño la verdad, yo predico la verdad. Todos van a decirnos lo mismo. Ninguna pues se va a levantar diciendo: ven a mí que yo te voy a engañar. Todos dicen que tienen la verdad. Entonces está en ti, en tu responsabilidad de examinar, de decidir a qué iglesia quieres pertenecer.
Bien, quiero decir que, en primer lugar, que no por ser una iglesia que se ha mantenido a través de los siglos, que esté de pie durante 15 siglos o más, signifique que esa es la iglesia correcta. Tenemos que analizarla a la luz de ¿qué? De nuestros criterios personales. Ahí fracasaremos. Tenemos que analizarla a la luz de lo que la Biblia dice, ya que la Biblia es nuestra guía, nuestro orientador, es la palabra de Dios que contiene las verdades y tenemos que evaluarla a la luz de lo que la Biblia dice. Muy bien. Pues, ¿cómo llega uno a una iglesia? Puede ser que llegues por recomendación de alguien, ¿no? Algún amigo, algún familiar te diga, anda a esa iglesia. Te la recomienda y tú vas a esa iglesia. O tal vez te lo ha recomendado una iglesia a la que tú ya perteneces, pero que por motivo de viaje vas a trasladarte a otra ciudad y esa misma iglesia dice, te recomendamos que asistas a tal iglesia, conocemos a su pastor, conocemos la iglesia. O simplemente porque has encontrado una publicidad en algún papelito impreso, algún folleto, algún tipo de publicidad donde ahí dice, ¿no? Iglesia fulana de tal, estamos en tal lugar, este es nuestro horario de reuniones, en fin. Entonces tú vas por la publicidad que encuentras o simplemente entras por curiosidad, ¿no? Te atrae su local tan bonito, mucha gente entrando. Entonces son cosas que te causan curiosidad y tú vas, ahí entras también a esa iglesia para ver cómo es, para ver si puedes pertenecer a esas. Pues otros llegan así, casualmente. Se estila en mi país un juego que se llama el cuy de tómbola, que es una cobaya que ponen alrededor, hacen un círculo con un montón de cajitas y cada cajita tiene un agujero, ¿no? O sea, como una puerta para entrar, pues son agujeros. Entonces ponen un montón de cajas haciendo un círculo y en el centro otra caja donde tienen a una cobaya, un cuy, y le dan varias vueltas al animalito ahí encerrado y ¡pum! Y lo liberan. Entonces el animalito medio mareado, con tanta gente alrededor, busca dónde esconderse y bueno, cada caja tiene un número y al que apuesta a ese número pues gana. Ese es el cuy de tómbola que le llaman, ¿no? Y algunos desorientadamente entran sin saber a dónde entran, simplemente porque se les presentó. Recuerdo un amigo que me contó que vio un lugar de reunión que la gente entraba, pues y dijo, ahí hay una iglesia, y entró. Efectivamente, había un púlpito delante, habían sillas, y la gente era media así silenciosa, se sentaba en un rincón, ahí estaban haciendo sus cosas antes que empezara, y él dice que se sentó normal, ¿no? Esperando, y cuando al rato se da cuenta que casi todos vestían de negro, medio raro. Después salió a presidir una mujer dando alabanzas a Satanás. Se había metido en una iglesia satánica, de las que existen también. Entonces muchas veces por desorientación nos metemos donde sea y nos equivocamos. Muy bien. Un amigo la semana pasada me escribe y me dice, ¿qué opino yo de tal iglesia? Bueno, él me dice que había empezado a asistir allí por varios meses y ninguna persona se le había acercado a saludarlo siquiera. En una iglesia grande como de 300 personas. Y él asistía, pues, y nadie se acercó para saludarlo, para darle la bienvenida, para preguntarle, tú, ¿cómo te llamas? ¿Es la primera vez que vienes? ¿Te gustaría seguir asistiendo? Nadie. O sea, una indiferencia para con él, ¿no? Y así hay iglesias también. Bueno, esta donde fue es así. Conozco una iglesia también que yo he ido a muchas para ver cómo funciona. Y había una en particular donde
pues hermanos de otras iglesias salían de ahí y empezaron a reunirse porque pensaban que era una mejor iglesia. Pero después de estar un tiempo allí, se daban cuenta de los malos manejos de que habían dentro, de la manipulación de que había ahí, de lo que le enseñaban a los miembros. Cuando expulsaban a alguien que se rebelaba, por ejemplo, contra las cosas malas, iban delante y empezaban a decir, fulano de tal ya no pertenece a nuestra iglesia, además es un pecador, él hizo esto, porque tenía la costumbre, esa iglesia, de la parejita de esposos que gobernaba esa iglesia, de cada persona que venía le hacían una ficha, nombre, y desde cuándo era creyente, si había cometido algún pecado en su vida, todo le rellenaban. Y cuando lo expulsaban, sacaban esa hoja y empezaban a difamarlo al hombre. Y le decían a los congregantes, cuidado con tener comunión con esas personas, que le corten el habla, el saludo, que se alejaran de ellos, porque decía que si tú continúas saludando, las maldiciones de esa persona van a venir a ti. O sea, una manipulación mental tremenda. Y muchos salieron de esa iglesia ya cuando se enteraron de cómo el manejo, se van. Porque tiene una bonita fachada, un bonito sistema de alabanza, pero ya cuando se van enterando más adentro cómo es el manejo administrativo, entonces pues se salen, ¿no? Yo conocí a una persona que vivía cerca de mi casa, como a 4 calles, por ahí más o menos, y él me contó un testimonio. Él era suboficial militar, y me contó un milagro de sanidad en él. Él padecía de cáncer de próstata y lo internaron en el hospital militar en la capital. Su estado de salud se deterioró muchísimo y ya él estaba prácticamente convulsionando ya para morir. Pero una persona iba siempre a verla, le hablaba del evangelio y él agarró fe. Después de tantas visitas, él empezó a orar a Dios, ¿no? Y le pidió que le perdonara sus pecados, que le sanara de esa enfermedad. Y en esa noche ocurrió el milagro. Dios lo sanó. Al día siguiente amaneció con fuerzas, con ánimo, y de ahí empezó su recuperación. Pasaron varios meses antes que le puedan dar de alta del hospital, pero sano. El hombre salió caminando. Y él quería conocer a este Dios. Él no era creyente antes de eso. Lo conoció en su lecho de dolor ahí en el hospital, su lecho de agonía. Y él quería conocer a este Dios. Entonces, como toda su familia estaba feliz de verlo sano, pues él le dijo, vamos a buscar una iglesia donde vamos a ir. Y entonces toda su familia, su esposa, sus hijos dijeron, sí, vamos. Se fueron. ¿Y qué pasa? Que llegaron a una iglesia bonita también, buena fachada, la gente formal y todo ahí, ¿no? Entonces habían reuniones de mujeres y habían invitado a la esposa de este hermano a asistir a las reuniones. Y después de unas cuantas reuniones, su mujer le dijo a este hermano, no quiero regresar más ahí, ya no quiero regresar más. ¿Pero qué pasó? Le dijo, ¿qué pasó? Le dice, no, es que esa gente solamente para hablando mal, con cualquier cosa, porque estas eran unas personas que habían salido de otra iglesia, pues vieron el mal manejo que había en esa iglesia y decidieron salirse un grupo y abrieron otra iglesia. Pero había un resentimiento en el corazón de ese grupo, sobre todo de las mujeres. Y en las reuniones de las mujeres conversaban algo de Dios, cuando de repente la conversación se iba a criticar. Nosotros sí somos así correctos, no como estos que eran así, asá. Todo un raje, como se decimos, ¿no? Hablando mal del otro. Y ella la primera vez escuchó eso, se sintió un poco mal. La segunda vez, la tercera vez, no quiso saber más. Dijo, no, yo no voy, tira de chismosos, hablan mal de la gente. No, yo no quiero saber más. Entonces, pues así algunas iglesias realmente no saben comportarse
no saben perdonar, dejan que el rencor esté en sus corazones y contamina, no solamente a la propia iglesia, sino a los nuevos. Entonces, ¿a qué iglesia ir? Yo he ido a varias iglesias y realmente he visto cosas malas que no me han desanimado, pero he visto cosas que se dan dentro de las iglesias. Por ejemplo, aquí se estila construir unas cajitas para Navidad, unas cajitas de zapatos donde se ponen regalos, ropita, una serie de regalos, y eso va clasificado, ¿no? Para niños de 6 años a 9, de 9 a 12 y de 12 a 15 años, ¿no? De acuerdo, hombre, mujer, de acuerdo a eso uno prepara su cajita llena de regalitos, y eso viaja a los países pobres. Aquí en España pues se recaudan esas cajas, esas miles de cajas que se llegan a hacer entre los cientos de iglesias que hay aquí en España. Recolectan miles de cajas y eso se van pues a los niños saharauis del África, por ahí, ¿no? Y en el Perú se reciben cajas que vienen de los Estados Unidos. Las iglesias allá hacen sus cajitas y las envían al Perú. Pero en el Perú pues se ha vuelto esto ya una mafia, lamentablemente. Allí se pide a cada niño que va a participar que para recibir su cajita les piden que se matriculen con una cantidad, ¿no? Por ejemplo, tienen que dar 5 monedas, porque el contenido de la cajita pues supera los 30, 35 o 40 monedas, ¿no? Entonces ellos dan esa cantidad que dice que para transportar la caja, lo que sea, pero también ahí detrás de eso hay cosas ya de codicia. Y algunos de los americanos de Estados Unidos, de los niños, envían también cheques, ¿no? Por $5, $10, ahí metido entre las cosas, porque es su cariño, la forma de querer congraciarse. Pero la mafia de iglesias en el Perú dice, ¿no? Si tú recibes algún cheque, no se lo entregues al niño, tienes que entregarnos a nosotros, porque esos cheques no se pueden cobrar, inventa no sé qué cosas. Entonces, todas las iglesias pues empiezan, cuando dan las cajitas, revisan, y si hay algún cheque se lo devuelven ahí a un grupo de mafiosos. Bueno, en una oportunidad una iglesia había pedido 300 cajas, porque hay que mandar una relación, ¿no? Cuántos niños están inscritos y de acuerdo a esa cantidad te dan, ¿no? Si 20, 25, 30, 80, 100 o más niños, ¿no? Te había pedido 300. ¿Y qué pasó? Pues que habían ocultado un 100 y repartieron 200 y 100 guardados. ¿Para qué? Para venderlos, no sé. Pero es que así hay el mal manejo en algunas iglesias codiciosas. Y eso, lógicamente, desacredita. Una vez también fui a una iglesia que era... como decir, especialista en liberaciones, sacar demonios de la gente, tenía esa fama, e incluso sus canciones cuando estaban ahí en el culto, ¿no? Perseguía a mis enemigos, o sea, citando salmos que hablan más o menos así de este tipo de cosas, ¿no? Perseguía a mis enemigos, los alcancé, los atravesé, los destruí, con guerreros, pues con canciones guerreras, ¿no? Y después nos enteramos que el hijo del pastor formaba parte de una banda de asaltantes. El mismo pastor estaba ahí tratando de enamorar a una de las chicas del Ministerio de la Alabanza. Una desgracia. Lógicamente que son cosas malas que se dan dentro de unas iglesias y que algunas personas también se dan cuenta y hacen que la gente salga de esas iglesias o que no quiera entrar. También tuve la oportunidad de conocer a un pastor que no tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero era pastor. Yo le digo, ¿y cómo ha sido? No es que en el círculo de congregaciones a la que él entró, en la que se convirtió, resulta que escogen a los hermanos que tienen mucho ánimo, y él era un recién convertido, quería conocer mucho de las cosas de Dios,
y estaba siempre puntual en las reuniones, preguntando, tomando notas. Y el pastor de esta iglesia lo vio con ese entusiasmo y lo puso para pastorear un grupo, una iglesia de que había de que ellos tenían una iglesia que estaba sin pastor, lo pusieron a él. Pero esta era una persona sin preparación. Y yo le pregunté, pero ¿cómo haces de qué predicas, de qué enseñas? Bueno, hermano, me dice, yo leo los salmos, porque son tan bonitos, los leo y eso explico a los hermanos. O sea, solamente así, cosas muy simples, muy superficiales. También pues leo los folletitos, los tratados estos impresos, lo leo y de ahí ya tengo una idea y eso predico. También escucho en el radio mensajes y eso predico. O sea, gente que realmente que no es muy preparada, que se podría decir que hasta cierto punto es neófito en las cosas de Dios y ya lo ponen allí. Entonces, ¿qué tipo de alimentación le pueden dar a su congregación? Y esos hermanos salen después con unas prácticas también raras. Cuando fui a una de las reuniones de él exigía que todos los miembros no pueden entrar al salón de reunión así, porque sí, tienen que pararse en la puerta, tienen que agachar la cabeza, tienen que hacer una oración y después entrar, en una práctica que él impuso. Y todos le obedecían, como él era el pastor, pues así hacía, ¿no? También he visto costumbres, prácticas raras. Una vez fui a una pequeña iglesia que quedaba en una casa dirigida por una mujer, que el local lo tenía, la sala era el lugar de reuniones y lo tenía alfombrado con una alfombra roja. Y todos los miembros para entrar a la reunión tenían que sacarse los zapatos, tenían que dejar los zapatos fuera y entrar en pie descalzo o en medias, ahí para las reuniones. Y cuando le preguntamos por qué hacía eso, decía que había recibido una revelación, que Dios le había dicho que esta era tierra santa y tenía que sacarse los zapatos la gente para entrar en la comunión de santidad con Dios. Cosas así, raras que se forman en las iglesias. Hay iglesias, por ejemplo, en las que los miembros entran con una bolsa plástica, porque en un tiempo del culto les empiezan a echar fuera los demonios y les han dicho que los demonios salen por medio de vómito y para no ensuciar el suelo, entonces llevan las bolsas, ¿no? Para vomitar, escupir, esas cosas, porque son prácticas que ellos creen que es así. Alguien les ha enseñado, alguien les ha dicho que así es y ellos lo practican, lo hacen, lo promulgan. Bueno, entonces, ¿qué debo saber para escoger dónde asistir, a qué iglesia pertenecer? Y en primer lugar quiero darles unas pautas de cuál es la iglesia a considerar, la iglesia que más o menos es apta para que tú asistas. En primer lugar, quiero decirte que no hay ninguna iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Cada uno tendrá una u otra cosa que será criticable por las otras. Así que iglesia perfecta no hay. Pero que no nos desanimemos. Tampoco hay un nombre bíblico para una iglesia. Es decir, la Biblia no dice las iglesias de Cristo tendrán este nombre. No hay. Así que por eso vemos diversidad de nombres. Tú ves iglesias cantidad y cada uno con su nombre. Y eso no está malo. Cada uno, pues, quiere a través de su nombre también llevar un mensaje a la gente, ¿no? Jesús, la luz del mundo. Casa de oración. En fin, diferentes nombres que hay, simplemente porque quieren tener un nombre y eso está correcto. En la Biblia no encontramos nombres de iglesia, solamente
iglesias que quedaban en tal ubicación, ¿no? La iglesia que está en Galacia, la iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está en Tesalónica, la que está en Corinto. Así se hacían referencias a los lugares donde estaba la iglesia, ¿no? Aquí este pueblo se llama Honda y sería la iglesia de Honda. Y el nombre que tenga ya es un asunto personal, que no tiene nada de malo. Muy bien. Ahora, ¿cómo evaluarías a una iglesia si es saludable o no? Vamos a utilizar ese nombre, si es saludable. Tú tienes que escuchar y estar atento cuando entres a escuchar qué te enseñan. Y no solamente una vez, sino varias veces escuchar. Para que tú te puedas dar cuenta si en esa iglesia tú realmente estás recibiendo alimento espiritual. Si tú sales fortalecido en tu vida espiritual después que estás en esa congregación, si te alimenta, si te ayuda a crecer, si te ayuda a las cosas que Dios quiere. Entonces tienes que ver si realmente ahí hay alimento para ti, hay alimento. Si es que ese alimento que te dan está basado en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias que Jesús vino a contarnos, a enseñarnos. Las enseñanzas de Jesús, todas sus enseñanzas, el conjunto de sus enseñanzas cuando Él estuvo aquí en la tierra y las que Él dio a través de su Espíritu Santo después que se fue, o sea, Jesús nos enseñó cosas y después que se fue el Espíritu Santo a través de hombres como Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, nos siguieron contando más verdades bíblicas. Entonces todo ese conjunto de verdades bíblicas que empezó Jesús y terminó el Espíritu Santo se llama Evangelio, el conjunto de las buenas noticias. Todas las enseñanzas que están dentro del nuevo pacto, eso es el Evangelio puro. Eso ¿dónde está eso? Está en la Biblia. Ahí está el conjunto de enseñanzas. Ese conjunto de enseñanzas se llaman doctrinas. Entonces, cuando vayas a una iglesia, tú miras si te están enseñando el Evangelio o te están enseñando otras cosas. Cualquier cosa que Jesús no haya enseñado, deséchalo. Si te dicen, sí, Jesús dijo esto, pero vamos a añadir lo que dijo este profeta, lo que dijo este apóstol, lo que dijo este ángel, deséchalo. Solamente lo que nos ha enseñado Jesús. Ese es el Evangelio, esas son las doctrinas para la iglesia, lo que nos ha enseñado Jesús. Todo lo añadido, deséchalo, no lo aceptes. O que quieran recortar enseñanzas, por ejemplo, que te enseñen que Dios no es un Dios trino, que tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que dice, no, Dios es uno solo, que lo cual es correcto, es uno solo, pero manifestado en tres. Ya lo vamos a estudiar posteriormente, que es el Dios trino. Pero si te dicen que no, que solamente hay uno, que hay uno nomás, y a Jesús fuera y al Espíritu Santo fuera, deséchalo. No es lo correcto, porque esa no es una enseñanza que proviene de la palabra de Dios, aunque ellos también usan la Biblia, lo fuerzan, lo tuercen para lograr su fin, lo que ellos están queriendo enseñar. Entonces, la Biblia es nuestro único libro de autoridad. Si te enseñan en la iglesia que tú te salvas haciendo obras, deséchalo, porque la palabra de Dios nos enseña que la salvación solamente por fe, por gracia. No es por ninguna obra que tú puedas hacer. Si te enseñan a hacer obras para ser salvo, deséchalo. Bueno, entonces una de las primeras cosas que tienes que tomar en cuenta es qué tipo de alimento espiritual se da en esa iglesia. Y para eso tienes que escuchar.
Tienes que escuchar y saber discernir si realmente te están enseñando de la Biblia o te están enseñando de lo que fulano de tal soñó y dijo, y bueno, lo vamos a añadir. O que sí, la Biblia está aquí, pero nuestra iglesia también dice esto y pone su propia revelación. Deséchalo. Solamente lo que en la Biblia está. Esa es la doctrina, la enseñanza correcta. Esa es el alimento puro, el alimento que se debe recibir. No el contaminado, no el adulterado. Eso es hombres metiendo, aparte de la Biblia, otras enseñanzas. Eso es adulterado. Deséchalo. De tal iglesia, escápate. No vayas allí. También, tú cuando vayas a una iglesia tienes que notar el ambiente que hay. Si ese ambiente de personas realmente es tu familia o puede convertirse en tu familia espiritual, en la que tú puedes desarrollarte en tu fe y desarrollarte también de una manera social. Esa es tu nueva familia en Cristo. Entonces tú tienes que mirar, ¿esta es realmente? Míralo en la iglesia. Cuando tú entres, ¿qué vas a sentir? Que los que están alrededor realmente pueden convertirse en tu familia espiritual que te va a ayudar a crecer y a desarrollarte de una forma social, ¿o no? O cuando tú vas simplemente rechazo, nadie te toma en cuenta, ni te saluda, ni le importas. Cada uno vive su propio mundo. Esa no puede ser tu familia espiritual que te va a apoyar para crecer. Tienes que observar también esto. Otro punto. Tiene que ser una iglesia donde el pastor o los líderes que están en esa iglesia estén dispuestos para ayudarte cuando tú lo llames. Hay muchas iglesias y yo he estado con personas de las que yo he oído, ¿no?, que no atienden a las personas, al menos que tengan una referencia del tesorero, el secretario, diciendo, ese es un hermano de que diezma, recién lo atiende. A los que no diezman, no los atienden. O sea, el pastor de esa iglesia tiene que ser un hombre que esté dispuesto a ayudarte a solucionar tus problemas cuando lo necesites, a acudir cuando tú lo llames, que sea un hombre o un grupo de hombres que estén asequibles. Lamentablemente en estos tiempos que se ven, hay iglesias que los pastores tienen 4 guardaespaldas. Tú nunca puedes llegar a ellos. El pastor tiene que ser una persona asequible, que tú puedas llegar a la persona con tus problemas, que te pueda atender, que esté dispuesta a acudir a ti. Tiene que ser una persona también no neófita, tiene que ser una persona conocedora, sobre todo de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Tal vez no sea un sabelotodo, que todo lo sepa, porque nadie sabemos todo. Pero al menos que tenga conocimiento de las doctrinas fundamentales y que sea un hombre que tenga buen testimonio, que la gente no tenga nada que criticar de él, no, que es un egoísta, que es esos que miran con indiferencia a los demás, en fin, tiene que ser una persona de buen testimonio. Ese es otro de los puntos también a examinar, si la iglesia donde estás es una iglesia saludable. Otra de las cosas que tienes que ver es que si esa iglesia es un lugar donde tú puedas ejercitar tus capacidades en Dios, donde tú puedas servir, donde puedas ser útil, donde puedas aportar, donde puedas a través del servicio desarrollarte. Recuerda que la iglesia es como un cuerpo lleno de miembros y no hay miembros perezosos, holgazanes, sino que todos hacen su parte. Lamentablemente en iglesias grandes, tú llegas y no puedes desarrollarte. No hay trabajo para ti en esa iglesia para desarrollarte porque todos los puestos ya están ocupados y detrás de ello hay una cola de espera para otros que quieren también el mismo trabajo. Entonces en ese tipo de iglesias
tú no puedes desarrollarte, no puedes servir, no puedes ejercer tus dones. Entonces, ese tipo de iglesia también tienes que desecharla por tu bien. En general, ¿cómo conoces si una iglesia es buena o mala? Por sus frutos también. ¿Qué es lo que, cómo está esa iglesia, cómo se desarrolla, cómo son sus miembros, cómo funciona? Tú puedes evaluar también por los frutos qué tipo de iglesia es. Vale. Tienes que ver si dentro de la iglesia no hay escándalo de inmoralidad, que siempre tú escuchas, mira, fulano de tal, con este, el pastor con esto. Se escuchan casos de inmoralidad, la falta de santidad o las malas doctrinas y las prácticas de esas malas doctrinas. Hay muchísimas iglesias, ojo, como dice el dominicano, ojo pelado. Tienes que tener mucho cuidado con prácticas, enseñanzas y prácticas equivocadas, distorsionadas, que hay muchas en este tiempo. Que hay iglesias donde dan un espectáculo horrible con esto de las unciones. Unción pues es un término que significa ungir con aceite a alguien, ¿no? Ponerle aceite sobre la cabeza es ungirle. Y lo ponen como figura del Espíritu Santo tocando a una persona. Y entonces, como dicen que es el Espíritu Santo, algo divino, entonces tiene que provocar unas reacciones extraordinarias en las personas. Entonces ahí viene la unción de la escoba, por ejemplo, ¿no? Que tú tienes que comprar una escoba que está vendiendo ahí en la iglesia, para que con esto barras tu casa de cualquier demonio que pueda entrar, de cualquier maldición que haya podido entrar a tu casa. Tú barres con esa escoba tu casa y será bendecida. Estás llevando la unción de la escoba. ¿De dónde sacan eso? De la invención de ellos. Eso no está en la palabra de Dios. También hay la unción de la manguera, que mojan a la gente con agua, y cuando le cae el agua, la gente empieza como a ponerse en éxtasis, a vibrar, a saltar. Y cuando se acaba el agua de las garrafas, pues con manguera, la unción de la manguera le llaman, tirando agua así a la gente, y la gente sintiendo el agua y cree que eso es algo divino, y entran en un éxtasis la gente. La unción del fuego, ponen allí un lugar donde quemar pedazos de madera, y la gente se acerca, y cuando percibe el calor del fuego, entonces creen que es el Espíritu Santo y empiezan igual a temblar y a ponerse en éxtasis. La unción del chicle, el pastor repartiendo chicle porque eso le va a traer sanidad, y les advierte, cuidado con recibir chicle tú que estás sano, porque la enfermedad del otro se te va a pasar a ti. Y eso lo podemos ver por internet y escuchar, e incluso tú has ido a alguna de esas iglesias donde el evangelio es puesto en ridículo por prácticas que no están en la Biblia. ¿De dónde lo han sacado? De su propio corazón, de su propia mente. Hay la unción de la cachetada, el pastor o los líderes tirándoles bofetadas, y que eso significa el golpe de Dios que te va a bendecir, y la gente ahí aguantando que le tiren la cachetada. También hay la unción de la risa, donde te tocan y tú te pones a reír, te caes al suelo, te revuelcas riéndote incontrolablemente. ¿De dónde sacan eso? La unción de los temblores, que te ponen así la mano y como si saliera un poder que cae a la persona, cae al suelo y empieza a convulsionar así, como si fuese epiléptico. Eso también le llaman la unción de los temblores. La unción de la malla o telaraña, que ponen encima un manto así en forma de telaraña, y toda la gente que está debajo se siente que está bendecida por Dios, tocada por Dios, y nuevamente el éxito. Y así hay muchísimas cosas
que la gente se inventa. Cuando tú vayas allí, pues sal de esos lugares, porque eso esas prácticas no están basadas en la Biblia. Por más que te digan que no sabes la unción poderosa del Espíritu Santo, que cuando toca al hombre ya no es el mismo, salen con un montón de excusas, pero no es lo correcto. Pues lamentablemente hay una diversidad de iglesias extraviadas, algunas que se han ido a la prosperidad, esas que se enriquecen a costa de la gente. Y sabes que la Biblia ya habla de ellos. Dice que cuando el tiempo esté cerca para la venida del Señor, habrán hombres malvados, codiciosos, arrogantes, vanagloriosos, amantes del dinero, que harán mercadería de la gente, sacándoles el dinero para enriquecerse ellos. Lo que nosotros ahora vemos ya estaba predicho, y en la Biblia está ese tipo de cosas. Y todo este movimiento de iglesias payasas, iglesias farsantes, malas iglesias, es un indicativo también que la venida del Señor está cerca, porque en la Biblia está de esta gente que iba a pervertir las cosas con herejías, con apostasías, y engañarán a muchos. Muchísima gente va atrás de ellos. Es una señal también del fin. Pero tú, viendo lo que te he dicho acerca de las características de una iglesia saludable, puedes entender si tú estás en un buen lugar o no. Y además puedes pedir también consejo a las personas que tú creas prudentes para aconsejarte. Hay muchas iglesias que en lugar de ganar almas, como dice la palabra de Dios, ganar almas, sea personas que están perdidas en el mundo y ganarlas para Cristo, lo que hacen es el trasplante. Roban miembros de otras iglesias para ellos. Y para esto se han formado una serie de llamados retiros. Se ha vuelto una moda esto de los retiros. Para que Dios traiga sanidad al alma, pues lo pueden decorar de muchas formas. Lo que hacen es llevarte a un lugar exclusivo, que puede ser el campo, que puede ser un hotel, que puede ser un lugar apartado. Ahí llevan a un grupo de gente y entonces tienen momentos de meditación de la palabra de Dios y después unas ministraciones a través de una regresión que tú de repente te va mal en la vida porque has sido rechazado, así que vamos a regresar en el tiempo y tú tienes que ir a tu infancia cuando estabas en el vientre de la madre y ver si has sido rechazado o no. Y como no está tu madre delante de ti, entonces alguien se pone en lugar de tu madre y tú tienes que perdonarla por el rechazo que te han hecho. Cosa que se inventa. Y que tienes que perdonar, y también que hay momentos para liberaciones allí y significados raros. ¿Qué significan las tres cruces, los tres clavos de la cruz de Cristo? Hasta le han dado, lo han espiritualizado eso, diciendo que tal clavo significa tal cosa, tal otro clavo tal y el otro. ¿De dónde sacan esas cosas? De su mente, para simplemente psicosear a la gente, tratarlos como si fuese esto un tratamiento psicológico. Y al final de cuentas, para esos retiros invitan no solamente a la gente de su propia congregación, sino a otros de otras congregaciones. Son capaces de pagarle lo que cuesta un retiro para que simplemente venga. Y después de ese retiro hay preencuentros. O sea, al mes todos los que han ido al retiro vengan para tomar un café, conversar, y así poquito a poquito empiezan a jalar a la gente de las otras iglesias que han participado en ese retiro para que se integren a esta iglesia. Un robo de miembros, robo de ovejas. Lamentablemente todas esas cosas se ve. Lamentablemente. Bueno. Esto es como una introducción a lo que estamos viendo ahora de tomar decisiones sabias. Y vamos a nuestro curso. Dice aquí, la Biblia enseña el camino correcto.
en un mundo donde todos dicen tener la verdad, ¿dónde realmente se encuentra esta verdad? En la Biblia, Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la Biblia contiene toda la verdad para que nosotros podamos estar enterados, advertidos de los engaños. Muy bien, vamos a contestar las preguntas. A ver. Dice, ¿será verdadero o falso esto? La Biblia es la única guía confiable para mi vida. ¿Verdadero o falso? La Biblia es la única guía confiable para mi vida. Pues verdadero, muy bien, así como has puesto. Segunda sentencia. Todos los predicadores se basan en la Biblia. ¿Verdadero o falso? Bueno, esta pregunta tiene de los dos lados. Porque todos los predicadores se van a basar en la Biblia, pero lo interpretan, algunos lo interpretan a sus propios intereses. O sea, manipulan la enseñanza original. Le dan otro énfasis, otro enfoque, de acuerdo a lo que ellos quieren defender. Entonces, que todos los predicadores se basan en la Biblia, sí. Pero hay algunos que lo utilizan como pretexto, simplemente sacando una palabra, una frase, una oración, una sentencia, la sacan de su contexto para aplicarlo luego a sus propios intereses. Eso, ahí está lo malo. Otra pregunta, ¿es importante no solo estudiar la Biblia, sino también cumplirla? Es decir, ponerla por obra. O sea, es importante no solo saberla, sino aplicarla. ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero. Muy bien. ¿Qué es más correcto decir? ¿La Biblia contiene la verdad? ¿O decir la Biblia es la verdad? Claro, lo más correcto es decir la Biblia es la verdad. Una pregunta aquí en el punto 3 dice, ¿qué hace el estudio bíblico en nuestras vidas? Según el Salmo 119:98, el Salmo dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Entonces, un estudio bíblico hace a los hombres más sabios. Y según el Salmo 119:130, que dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, un estudio bíblico también alumbra nuestros ojos y nos hace entender las cosas de Dios. Muy bien, punto 4. Además de estudiar la Biblia, es importante lo que dice Mateo 7:24 al 27. ¿Qué dice en esa porción bíblica? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, dijo Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las guarda y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron los vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué nos enseña Jesús aquí para nosotros a través de esta historia? Dice, el que oye las palabras de Jesús y las hace, este es comparado con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Pero el que oye las palabras de Jesús y no las hace, lo compara con un hombre insensato que ha edificado sobre la arena. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el prudente y el insensato? ¿Cuál es la diferencia principal entre el que construye su casa sobre la roca y el que construye sobre la arena? La diferencia es el fundamento, el tipo de fundamento.
La roca es sólida, estable, aguanta. La arena se mueve. Muy bien. Según Juan, el Evangelio de Juan 7:17, la persona que puede discernir entre un maestro falso y un maestro verdadero es ¿quién es él? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿A través de qué puede diferenciar entre un falso maestro y un verdadero? Muy bien, vamos a leer lo que dice Juan 7:17. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. Para discernir si viene de Dios o de un hombre, hay que hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios, el que busca la voluntad de Dios, sabe perfectamente si esta es una doctrina de Dios o de hombres. Aquí hay una advertencia, un cuidado contra los falsos maestros. Si un predicador popular, si tú ves a un predicador popular por la televisión o por cualquier otro medio, esto indica que tal persona necesariamente es apegado a la Biblia. Pues no. Conocemos predicadores grandes. Por ejemplo, hay uno que tiene sus conferencias, la gente en cantidad. ¿Cuál es su predicación? Es predicación positiva. Siempre le está hablando a las personas de lo que van a poder llegar a ser, de tener siempre pensamientos positivos. Nunca les predica del pecado, nunca les predica del infierno, porque son cosas negativas, dice él. Es un predicador, pero sin embargo se pone delante de la gente más que como predicador, como un motivador. Entonces toda la gente sale motivada. Yo soy tal, yo puedo. Todo humanismo, sin tomar en cuenta los principios de Dios. Entonces, no por ser popular significa que se está apegado a las cosas de Dios. Hay que tener cuidado. Hay muchos maestros y predicadores que hablan en nombre de Dios, pero no dicen la verdad. En Mateo 7:15 nos dice que hay mucha gente que anda con apariencia de oveja, pero que son lobos disfrazados. Imagínense, nosotros lo vemos como ovejas, pero son lobos disfrazados de ovejas. Son falsos profetas vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, dice la palabra de Dios. Así que hay que tener cuidado con ese tipo de gente. ¿Cómo podemos conocer a los verdaderos maestros? Por sus frutos los conoceréis. En 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, pues usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿qué nos insta con este versículo? A usar bien la palabra de verdad. Esto quiere decir que uno debe tener cuidado de no torcer, de no cambiar la Biblia, de no usarlo para sus propios fines, de no manipular a la gente. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impurezas, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confíe el Evangelio. Así de esta manera hablamos, no como para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, quien prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser perfectamente carga como apóstoles de Dios. Entonces está diciéndonos Pablo que hay que tener cuidado de no manipular, de no hablar nuestras palabras, de no hablar para agradar a los hombres, sino agradar a Dios en todo lo que es correcto. Muy bien. Aquí tenemos unos consejos finales.
como para escoger una iglesia. Dice, ¿a cuál iglesia puedo escoger? Acá dice, pregúntate estas cosas. Primero, ¿los mensajes exponen la Biblia de una forma clara y ordenada? Cuando vayas a una iglesia tienes que ir ahí. A ver, ¿estos exponen las verdades de Dios de una forma clara y ordenada? ¿Sí o no? Otro, ¿los líderes de esta iglesia son hombres de fe? ¿Muestran el fruto del Espíritu en sus vidas? Muy, muy interesante. El fruto del Espíritu Santo en nosotros es el carácter cristiano. Es un verdadero cristiano que no se mueve por sus sentimientos, gustos o pasiones, sino se mueven por lo que Dios quiere que nosotros nos movamos, en amor verdadero, en benignidad, en bondad, en mansedumbre, en fe, en templanza. Muy bien. Otro, hay que aceptar lo que el predicador dice sin pensar por sí mismo. ¿Eso está correcto o no? No, que no te manipulen. ¿Existe manipulación en esta iglesia? ¿Sí o no? ¿Los creyentes de esta iglesia se preocupan los unos por los otros? ¿Sí o no? ¿Predomina la enseñanza bíblica por encima del emocionalismo? ¿Sí o no? ¿Animan a los creyentes a estudiar la Biblia en esta iglesia? ¿Sí o no? ¿En esta iglesia alaban a Cristo más que a los que ministran? Que hay algunos que salen adelante para cantar, pero que están buscando la atención en ellos y no en lo que cantan. ¿Los mensajes edifican o simplemente regañan? ¿Los mensajes enfatizan la gracia de Dios por encima de las demás reglas? ¿Sí o no? Bueno, esas son algunas recomendaciones para preguntarte y saber si estás en una iglesia correcta en la cual debes quedarte. También está en el que tú puedes ir a una iglesia porque te pareció bien y estudiarla y estar ahí un tiempo y después evaluarla y ver si realmente cubren tus expectativas espirituales o no. Y si no, pues salte. Vale. ¿Por qué hay tanta confusión en cuanto al significado de algunos pasajes bíblicos? Los siguientes principios sencillos nos pueden ayudar. 1. Hay que leer las Escrituras con una mente abierta a lo que el Espíritu Santo pueda decirnos sin tener prejuicios o ideas preconcebidas. 2. Tenemos que interpretar la Biblia de una forma literal en todo lo que se puede. Hay que entender las palabras en su sentido normal. No trate de espiritualizar o buscar significados raros o escondidos. 3. Tome en cuenta el contexto del versículo que trata usted de interpretar. El contexto se refiere a todos los versículos que hay antes de esa parte o a las que hay después. Si tomamos en cuenta el contexto, si no tomamos en cuenta el contexto, podemos torcer la interpretación de lo que se está diciendo. Cuarto, la Biblia se interpreta a sí misma, comparando un pasaje con otro. Lo que dicen otros pasajes pueden ayudarte a entender esa verdad que estás leyendo. Esto quiere decir que hay que interpretar un pasaje difícil a la luz de otros pasajes más claros. Eso es lo bueno en la palabra de Dios, que una verdad está repetida. Una misma verdad lo encuentras en otro libro, por otro escritor, lo que sea, porque es una misma verdad que te da a ti seguridad de lo que está diciendo. Como dije en clases anteriores, basarse solamente en un verso, basar una posición, una doctrina solamente en un verso, y para remate que ese verso no es tan claro, que es dudoso, peor. Hay que basarnos en el contexto general de la Biblia. Si esta es una verdad, tiene que estar aquí también, tiene que estar en otras partes también, y esas otras verdades del mismo tema nos hacen crear un perfil de una verdad. Quinto, tome en cuenta el uso de las figuras del lenguaje, como si son metafóricas, son símiles, son figurativas, son analogías, son hipérboles, todas esas figuras gramaticales.
Por ejemplo, cuando Cristo dijo, soy el camino, sabemos que está hablando en un sentido figurado, por decir. Entonces, también ahí hay expresiones en la Biblia que son figuras, que son símiles. Vale, pues hasta aquí llegamos con este tema y ya será hasta la próxima semana cuando terminaremos este discipulado. Dios les bendiga, que tengan un bonito fin de semana y que les guarde de todo mal. Amén. Hasta el lunes.